Se me va a cortar, disculpe. Listo, ahí la puse a grabar, así lo ves después. Bueno, muchas gracias. No, perdoná. Bueno. ¿Se ve? Ahí sí. Sí, Bien. sí, sí. Esto es de aguas bonaerenses, ¿sí? El cuadro tarifario de agua. Bien. Hasta 15, como dice acá, hasta 15 metros cúbicos, voy a pagar 15 metros cúbicos por BM3, que es el valor del metro cúbico que dice acá abajo 8,04. O sea que gaste 1 metro cúbico o gaste 15 metros cúbicos, siempre voy a pagar 15 por 8,04. Esa es la parte fija de la boleta. Ese es el costo fijo. Porque independientemente de mi consumo, hasta 15 metros cúbicos voy a pagar siempre lo mismo. Esté cerrado el grifo o lo abro un poquito, siempre voy a pagar 15 por 8,04. ¿Bien? Esa es la primera parte. Después, esa es la escala 1, digamos. En la escala 2, que es hasta 17,5 metros cúbicos, los primeros 15 metros cúbicos lo pago a 8,04. Pero el excedente, o sea, de ir de 15 a 17,5, o sea, 2,5, que es lo que se excede en cada escala, en cada una de estas escalas, lo voy a pagar por 2,5, por el BM3, el BM cubo, que es 8,04, pero con 1,60. ¿Qué quiere decir? Que el 60% de ese excedente pago de más. O sea que por consumir 2,5 litros o 2 metros cúbicos más de agua, pago el 60% más. ¿Bien? Cuando vaya hasta 20, lo mismo. Los primeros 17,5 van a ir a 8,04. Pero el excedente ya lo pago a un 70% más. Y fíjense cómo cada escala va aumentando un 10%. 1,80, o sea, el 80%, el 90%. Ya en la escala 6, los 5 metros cúbicos, porque es hasta 25, entre 25 y 30, esos 5 que excedo, ya los pago al 100% más. ¿Sí? Esto ya es un costo variable, porque va variando a medida que voy consumiendo. Entonces, esta parte de la escala 2 para abajo es todo variable. La escala 1 es el costo fijo. ¿Mm? ¿Qué se busca con esto? Que uno vaya restringiendo su consumo. ¿Bien? Como el agua es un bien necesario y escaso, la idea es que vos consumas los mínimos indispensables, porque cuanto más consumís, más te voy a cobrar y más te cobro. Entonces tratar de minimizar el consumo para poder no castigar a los que no tienen agua. Al ser escaso y al ser no un bien renovable, entonces se hace eso. Pero esta es la parte, lo que le da pobre Oscar que no lo vio, pero esta es la parte que yo te voy a mostrar, que la parte esta es bien variable, porque va variando y cada vez más, o sea, no solamente tiene un componente variable porque va aumentando a medida de consumo, sino que a su vez va aumentando la tarifa a medida de consumo. ¿Bien? Porque todo bien variable o todo costo variable podemos decir, bueno, si yo consumo 10 metros cúbicos y pago 100 pesos, bien, sería un variable tradicional, si consumo 20 metros cúbicos, pagaría 200 pesos. ¿Bien? Pero esto no, a medida que vos vas consumiendo más, la diferencia es mayor. Entonces, un variable tanto por el consumo como por la tasa que te cobran por el valor que te cobran.
No O sea que solamente no por se el consumo. tendría, o sea que no se tendría en cuenta que es algo que sí o sí hay que pagar, que sería fijo, solamente se toma en cuenta los números, por Claro, eso varía. claro, pero por eso es semivariable, porque tengo un componente fijo. Este componente Ujú. fijo es siempre fijo. Por eso es semivariable. Esta parte es Te había fija, entendido, todo lo te había demás es entendido variable. variable nomás, Claro, por no, te eso. digo, de la escala 2 para abajo, por eso esta flechita, de la escala 2 para abajo Ujú. es variable. La parte de arriba es fija. Bien, Bien. Pero lo que decía yo, no es solamente variable porque cuanto más consumo, más pago. Sino que, aparte de cuanto más consumo, la tasa que me cobran es mayor. Entonces, es como si fuera un doble variable. ¿Bien? O sea, no tiene un nombre específico, pero es como que varía dos veces. Varía por el consumo y por la tasa que me cobran. ¿Mm? Esto es lo mismo, o sea, muchas tasas e impuestos tienen esta nomenclatura. Ganancias, sin ir más lejos, también lo mismo. A medida que más cobrás o más ganás, más pagás. ¿Bien? O sea, acuérdense, sí, lo han escuchado seguramente por la televisión, por la radio, cuando dicen que no les convenía trabajar horas extras porque se los llevaba todo ganancias. O no le convenía trabajar feriados a unos empleados o domingos porque se los llevaba más, el impuesto que le cobraban era mayor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por trabajar un domingo tendrían que pagarte doble. Si vos cobrás 100 pesos, tendrían que pagarte 200 por trabajar el domingo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con esos 200 que te pagan de más, seguramente pasás la alícuota de ganancias. Entonces, en vez de por trabajar el domingo llevarte 200 pesos más, a lo mejor te llevas 75 pesos más. Entonces vos estás trabajando un domingo que se paga doble y en vez de ganar el doble ganás solamente 75 pesos, en vez de ganar 200. ¿Mm? Entonces, en el trabajo también los costos variables generan que cuanto más trabajás, más te cobran. ¿Bien? Otro ejemplo, por ejemplo, en la docencia, los profesores de secundaria, sobre todo, Igual con el retroactivo también pasa eso, ¿no, profe? con el que van a devolver, Creo. y sí, lo que pasa es que el que te van a devolver, te lo sacaron a los 3 primeros meses del año y te lo van a empezar a devolver en septiembre, creo. Y eso tiene una variación negativa por la inflación que hubo en el medio. O sea, tenés una inflación del 25% más o menos, desde que te lo sacaron hasta que te lo van a pagar, pero a vos te pagan a valores históricos de enero, febrero y marzo. De enero, febrero y marzo, sí. Entonces, la variación ahí cae por una cuestión de no imputación de los intereses. ¿Mm? Si vos esa plata, en vez de te lo hubiesen descontado, la ponías en el banco, esa plata te genera un interés. Y ahora te tendrían que dar un interés de esa plata que te sacaron. Eso sería lo más lógico, para dejarte en la misma situación antes del impuesto que después del impuesto. Pero digamos, es una variable, para el Estado es un costo fijo. ¿Por qué? Porque va a devolver lo que obtuvo, lo que sacó, o lo que le percibió, mejor dicho, para hablar en términos contables, lo que percibió el Estado por el impuesto, lo devuelve igual. Entonces para el Estado es un costo fijo, porque no paga ningún interés. Si hubiese pagado un interés, sería para el Estado un costo variable, porque cobró 10 y devuelve 12. Entonces, esa diferencia es un costo variable. Pero como va a devolver exactamente la misma proporción que sacó, es un costo fijo. Y como lo devuelve en cuotas, sigue siendo un costo fijo porque el monto total es el mismo. Parado al lado del Estado es un costo fijo. Parado del lado del cliente es un costo variable. ¿Por qué es un costo variable? Porque a vos te sacaron al valor de enero, febrero y marzo, supongamos 10 pesos, 100 pesos, pero ahora con esos 100 pesos no compras lo mismo que comprabas en enero, febrero y marzo. Entonces,
esa pérdida de poder adquisitivo genera un costo para vos. ¿Qué tipo de costo? Variable. Porque ahora vas a poder comprar menos de lo que comprabas en enero, febrero y marzo. Entonces, mirado de dos lados, o sea, fíjense, sobre la misma, por eso le decía yo que según cómo se mire el costo y de dónde lo miremos y la foto que saquemos, puede ir cambiando el nombre que tenga ese costo. Sobre la misma situación, para el Estado es un costo fijo, porque devuelve exactamente lo que recibió, y para el pueblo, para el cliente, es un costo variable porque no va a comprar lo mismo cuando le dan la plata que cuando se la sacaron. Fíjense, sobre la misma situación tenemos dos miradas distintas. Entonces, podemos encontrar que algunas situaciones, o al momento que saquemos una foto, puede ser un costo fijo, pero en algún momento ese costo fijo se puede transformar en semivariable o variable completa. Van variando según el momento en que lo esté estudiando o analizando. Los sueldos, ¿sí? Si yo tengo destinado tanto sueldo por mes, ¿bien? A medida que no haya ningún tipo de aumento, es un costo fijo. Tengo 10 empleados, le pago tanto, siempre pago lo mismo. Ahora, si hay un incremento salarial, ya pasa a ser variable ese mes, porque se me incrementó el valor de lo que pagaba. Al mes siguiente, vuelve a pasar a ser fijo, porque se vuelve a estabilizar, siempre igual. Lo mismo en los meses de aguinaldo. En junio y en diciembre son variables a comparación al mes anterior, que eran fijos. ¿Sí? ¿Está entendiendo que es, según donde me pare y lo que mire, es cómo yo lo voy a determinar al costo? ¿Se entendió un poco más ahora? Sí, Sí, como que sí, tenés sí, que conocer mejor. muy bien el costo como para clasificarlo, Tenés que conocerlo ¿no? bien, o sea, y ver en qué está influyendo y en qué momento lo estás haciendo. Claro. ¿Y de dónde estás parado? O sea, ¿qué es un costo fijo para vos? Y a lo mejor ese costo fijo para vos es un costo variable para otra persona en otro momento de ese mismo trabajo, de esa misma situación. O sea, por eso es siempre en el momento. ¿Qué me parece ahora en el momento? ¿Qué es en el momento? Después va a ir cambiando. Si lo miro a lo mejor dentro de un año, cambia. Ese costo fijo dejó de ser fijo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que los sueldos, como en la época ustedes no existían, pero en el 89, que había una hiperinflación, todos los meses los sueldos aumentaban. O sea, siempre había 5, 6, 7, 8% de aumento todos los meses. O sea, ahí no podemos catalogarlo como un costo fijo, porque iba variando todos los meses, y la tasa que variaba no era la misma porque dependía del nivel de inflación que había en el momento. Entonces no podíamos determinar un sueldo como costo fijo. Ahora, pasado eso, toda la década del 90, que estábamos en situación 1 a 1, que la inflación era ínfima, y era un costo fijo y recontra fijo, porque a lo mejor pasaban 2 o 3 años y no se te movía el sueldo. Yo trabajaba en ese momento en prácticas rentadas en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y cobraba 289,56. Y cobré desde que empecé las prácticas en el 96 hasta que terminé en el 98, 99, 296,59. Siempre lo mismo. Profe, Sí. y si en los 12 meses del año vas cobrando, ponerle 11 meses con un sueldo fijo y el último te lo pagan diferente, ¿eso se considera como un costo variable o Para como, la empresa sí, pero ese mes es un costo variable. ese mes? Ese mes, porque varía con referencia al anterior. Ok. Si yo tomo la No todo el foto, año, sería no solamente ese mes. solamente ese mes. Si tengo que hacer una
un balance de todo el año y es de enero a diciembre, y podríamos situarlo como un costo semivariable. ¿Por qué? Porque estuvo 11 meses fijo y varió el último. ¿Bien? O sea, varió siempre va a variar para más, no va a variar para menos. Voy a pagar más. ¿Sí? Entonces, si yo pagaba 10.000 pesos de sueldo y el último mes pago 12.000, bueno, la base de 10.000 en los 12 meses fue fija. Varió en el último mes, en diciembre, los 2.000 pesos por un aumento o lo que fuera que hayas hecho que el sueldo haya subido un 2%. O un 20%. Mejor dicho. ¿Sí, Oscar? ¿Se entendió más o menos cómo era el costo? Sí. ¿Es un poco más claro? Hola, profe, sí, perdón, sí, sí. No, está bien, Oscar. Vos perdoname, que te hago estudiar a esta hora de la noche. ¿Mm? Del otro, ¿cómo viene? De esto igualmente va a ser el otro ejercicio. ¿Bien? Uno de los otros ejercicios. Este de estimar, de ver el clasificar los costos, no. ¿Va a haber teoría, Ok. profe? en No, el todo parcial? práctica. Ok. Todo práctica. Esto es práctica. ¿Mm? Ok, ok. Va a haber uno de agrupados, de datos agrupados, para sacar media, mediana y moda. Uno de población, uno de tendencia. Uno de costos. Uno de probabilidad. Y uno fácil de combinatoria. Bien facilito, los primeritos nomás. ¿No vas a Así. tirar alguno del 26? No, ni del 26, ni del 45, qué sé yo, eso qué es. No, uno bien sencillo. ¿Mm? Y ejercicios que hayamos visto, no va a haber ejercicios No nuevos. nos mate con ese último. No, por favor. Y ejercicios que ya hayamos visto, no va a haber ningún ejercicio nuevo. ¿Mm? Así que, entonces quedamos el Dale. miércoles a las 4 de la tarde, ¿no? Sí. ¿Y cuánto le he dicho? ¿2 horas y media o 2 horas? Creo que 3 había escuchado yo por ahí. Yo también creo que escuché 3:30. 5 horas, Yo man. escuché 4. Bueno, hacemos así, yo se le doy 2 horas y media, pero la dejo abierta para que usted lo entregue. ¿Mm? Buenísimo, profe, me despido yo, disculpe. Listo, Oscar, nos vemos. Igual necesito si lo grabó, si lo puede pasar a esto, por favor, en la Sí, plataforma. ahora, Si lo ni tiene bien todo. se termine de bajar, lo bajo a la plataforma, lo subo a la plataforma. Muchas gracias, profe. Chao, me despido. Nos vemos, Oscar. Un abrazo. Bueno, ¿listo? ¿Algo más? ¿Quieren ver? No, yo por mi parte era costo nomás que me tenía ahí titubeando. Después el resto es repasar nomás. Bien. Listo, Sí, yo entonces. igual creo. ¿Con la demás materia vienen bien? Sí, ahí vamos. El último tirón. El Bien. último tirón. Vamos entonces. Bueno, listo. Nos vemos, no. Nos comunicamos nomás. Cualquier Dale, duda que profe. tengan, me escriben. Dale. De última, si querés, Xavier, hace un grupo y de WhatsApp y ahí nos mantenemos conectados. Dale. ¿Mm? Ahora lo hago entonces. Listo, dale. Listo. Nos vemos, chicos. Listo. Buena Chau, Chao, chau. semana. profe. Buena semana. No.